Winfield Scott había decidido el siguiente plan de ataque, el cual incluía movilizar sus tropas hacia las fortificaciones mexicanas situadas al oeste de la Ciudad de México. Simultáneamente, Santa Anna preparaba las defensas distribuyendo sus tropas en las diferentes garitas que rodeaban a la ciudad, ya que no sabía con exactitud el punto de ataque que planeaban los norteamericanos. Esto lo sabía Scott, ya que parte de su plan era el de fingir un ataque a la garita de San Antonio para después desviar su avance al castillo de Chapultepec, donde se localizaba el Colegio Militar Mexicano. Chapultepec, que en el dialecto náhuatl significa colina de saltamontes, es un altozano de aproximadamente 60 metros de altura situado al oeste de la Ciudad de México. En primera instancia, los aztecas erigieron fortificaciones en la cima, pero tiempo después serían expulsados por tribus enemigas. Cuando estos finalmente solidificaban su imperio en el centro de México, por el año de 1325, edificaban un centro religioso y residencias para los caudillos aztecas. Después de la conquista española, los nuevos gobernantes construyeron una capilla religiosa en el año de 1554. Ya para el año de 1780, los virreyes españoles comenzaban con la construcción de un palacio veraniego, el cual se convertiría en el Colegio Militar en 1841. El emperador Maximiliano, durante su reinado, reconstruye el castillo convirtiéndolo en su residencia oficial. El recinto continuó siendo la residencia oficial de presidentes hasta 1940, cuando es convertido en museo. El parque adyacente fue también construido por el emperador Maximiliano y continúa siendo el principal centro cultural y recreacional para los habitantes de la Ciudad de México. Entre las atracciones principales se encuentran muchos monumentos, un zoológico y el mundialmente reconocido Museo de Antropología e Historia, el cual fue diseñado y construido por el ingeniero Pedro Ramírez Vázquez entre 1963 y 1964. La situación del Ejército Mexicano de Defensa era desalentadora. Aún contando con mayor número de soldados que los norteamericanos, las derrotas anteriores habían cobrado muchas pérdidas y la moral se mantenía por los suelos. Las numerosas ramas del ejército mexicano, compuestas estas por diversos orígenes y agrupaciones sociales, la muy inferior artillería que poseían, así como la infinita pobreza de sus miembros, no habían influido todavía a que se rindieran ante los invasores, pero en realidad parecía que esta posibilidad no estaba tan distante de que así sucediera. Siguiendo el plan de Scott, varios grupos del ejército de ocupación efectuaban tiroteos en diferentes puntos adyacentes a la ciudad.
obvia intención era de confundir a Santa Anna, cual surtía efecto, ya que éste reaccionaba dividiendo sus tropas y situándolas en varios puntos, lo que lo limitaba enormemente a ser eficaz en las defensas. Después de efectuar los falsos ataques, la división del general Worth emplazaba sus tropas en las inmediaciones del colegio militar. Asimismo, las tropas comandadas por el general Pillow avanzaban hacia Lomas del Rey y poco después se posicionaban al frente del cerro de Chapultepec. Nicolás Bravo, comandante en jefe de las fuerzas de defensa del castillo, presenciaba los movimientos de las tropas invasoras y deducía atinadamente que el siguiente ataque norteamericano se efectuaría en contra de su bastión. Los movimientos de las tropas norteamericanas eran facilitados por la ausencia del ejército mexicano en las inmediaciones del castillo. Santa Anna, ocupado en la distribución de las tropas en diferentes sitios, había deducido que no se efectuaría ningún ataque al emblemático monumento histórico mexicano. Nicolás Bravo, urgido de apoyo logístico y militar, se dirigía a Santa Anna para pedirle refuerzos, a lo cual el presidente mexicano se negaría a hacerlo, argumentando que las necesitaba para defender la garita del niño perdido. El general Bravo le insistía requiriéndole parque adicional para la defensa del castillo, pero aún así el generalísimo se negaba. ¿Usted cree, general Bravo, que después de que les concedimos el armisticio atacarán el colegio? Ellos saben que es un monumento histórico, emblemático para la República. Tal vez no sepan que es un legado del virrey Bernardo de Galvez del siglo pasado, pero bombardearlo sería igual que si nosotros bombardeáramos su Casa Blanca. Además, saben que no hay tropas regulares, solo cadetes. Usted exagera. Scott planeaba el demoler el castillo con fuego de artillería y poder así forzar al gobierno mexicano a caducar, ya que los gobernantes temían una acometida sangrienta en contra de su ciudad. Sus planes de ataque incluían el emplazar una batería próxima a la hacienda Condesa en el camino que conectaba a Tacubaya con la capital. Una segunda pieza de artillería era colocada en el camino cercano al Molino del Rey, la cual encaraba la esquina suroeste del castillo, y 2 baterías más eran emplazadas al sur del molino. La diferencia en todas las batallas anteriores había sido la artillería norteamericana, y ahora el arsenal estadounidense se había triplicado como resultado de las piezas de artillería mexicanas capturadas en los previos combates. Estas baterías incluían cañones de 7 kilos, howitzers de 20 centímetros de diámetro, morteros de 25 centímetros y obuses de 10 kilos. La balanza parecía inclinarse a favor de los estadounidenses. El castillo no era tan formidable como aparentaba. La colina en construcción se mantenía a más de 60 metros de altura y la capacidad del entorno albergaba un total de 250 tropas, a los que incluían a los jóvenes cadetes del colegio
militar. Y aunque aparentaba un obstáculo difícil de escalar, el ángulo de las paredes de la fortificación prevenía a los francotiradores mexicanos el poder cubrir las áreas próximas a las murallas del recinto. Santa Anna decidía emplazar a 600 tropas adicionales alrededor del perímetro, a los que incluían al heroico batallón de San Blas. Muchos de sus integrantes eran parapetados en los árboles como francotiradores. La ofensiva comenzaba el 12 de septiembre a las 5 a.m. de la mañana, como así lo había planeado el general Scott, derramando fuego con balas de cañón enviadas hacia el castillo. El bombardeo era sostenido hasta las 7:30 de la mañana. El fuego era intermitente al inicio, pero en cuestión de tiempo, el recinto comenzaba a sufrir serios daños estructurales. El techo era casi totalmente destruido, pero aún así, los ingenieros mexicanos se empleaban en repararlo durante el bombardeo. Antes de que se efectuara el asalto de infantería estadounidense, Santa Anna decidía visitar el castillo, arribando al mediodía para conferenciar con Bravo, encontrando al general héroe de la Guerra de Independencia 2 décadas atrás, tranquilamente desayunando mientras los obuses aterrizaban a su alrededor. Aún así, sin demostrar temor y determinado a seguir con las defensas del castillo, Bravo le requería más refuerzos a Santa Anna. El generalísimo le prometía a Bravo que se las enviaría al momento que los norteamericanos decidieran iniciar el ataque de infantería del día siguiente. Activo de San Blas, originario del estado de Nayarit, comandado por el teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, el cual era descendiente directo del guerrero tlaxcalteca Xicoténcatl Axayacatl, era finalmente designado por Santa Anna para apoyar a las fuerzas de defensa. El escuadrón era situado en las proximidades del cerro con intención de detener el avance norteamericano. La posición del batallón estaba expuesta a la potente artillería norteamericana, a la cual forzaba a testigos distantes a exclamar: ¿por qué no apoyamos al batallón San Blas? No es que solo piense vengar a mis Marías, pero a eso se los va a cargar la chingada. Parecía que la suerte de este heroico batallón sería el de perecer trágicamente tras los potentes disparos enviados por el enemigo. La condición del batallón de San Blas era deplorable. Contaba con 400 integrantes, los cuales permanecían mal abastecidos y hambrientos. Aun cuando la reserva del ejército mexicano, la cual contaba con 5,000 miembros, se encontraba a escasos 2 kilómetros de distancia, el presidente mexicano se había rehusado a utilizarlos como apoyo. Estas condiciones y la reducida y mal abastecida fuerza militar del castillo hacía que la avanzada norteamericana fuera imparable. La voraz ofensiva sería débilmente repelida por el batallón, pero finalmente sus miembros serían diezmados por los constantes y eficaces bombardeos sin cesar que enviaba el enemigo a la distancia. El valiente líder Xicoténcatl caía herido de bala, recibiendo más de 30 proyectiles en su cuerpo.
Cuando aún permanecía con vida, el descendiente del guerrero tlaxcalteco levantaba la caída bandera del batallón y se la envolvía alrededor de su cuerpo para así protegerla de caer en manos de los invasores. Una vez abatido el batallón de San Blas, los soldados norteamericanos comenzaban con el ascenso al castillo. La brigada del general Peters iniciaba la marcha desde el Molino del Rey y, esquivando las paredes sin encontrar mayor resistencia, atravesaba el pantanal de cipreses. Poco después eran recibidos por el fuego de los defensores, sufriendo algunas bajas. El comandante de la 9ª Infantería, el coronel T.B. Ransom, recibía una bala que le atravesaba la frente, matándolo de inmediato. El mismo general Pillow recibía una herida en el tobillo, lo que lo inhabilitaba. Mientras tanto, el fuego de morteros y artillería se concentraba una vez más en las paredes del recinto. Al intentar avanzar a través de la calzada de Tacubaya, el contingente liderado por el general Quitman era asaltado, lo que le impedía el poder seguir avanzando. Twiggs, al darse cuenta de la precaria situación de Quitman, enviaba a la brigada de Percival Smith a socorrerlo. Aún con el arribo de la brigada de Smith, los yanquis no lograron repeler a los mexicanos en la calzada. Smith se veía forzado a enviar a los voluntarios de New York y Pennsylvania al lado opuesto de la calzada, lo que abría un carril de entrada para el regimiento Palmetto de Carolina del Sur, así como la brigada de Clark, los cuales también habían sido enviados al auxilio de Quitman. En el transcurso de estos movimientos, el teniente James Longstreet de la 8ª Infantería resultaba herido, lo que forzaba a George Pickett a adquirir el comando del regimiento. Esto generaba que las tropas de Quitman, Pillow y Worth se entremezclasen al pie del castillo. Como no contaban todavía con escaleras para poder trepar las paredes, estos permanecían agazapados, intentando resguardarse de los disparos enviados desde arriba del castillo. Francotiradores norteamericanos mantenían a muchos de estos defensores mexicanos ocultados, lo que protegía temporalmente a los soldados estadounidenses emplazados al pie de la colina. Era entonces cuando arribaban las escalerillas. Los primeros que intentaban trepar las paredes eran demolidos por los defensores, pero un poco más tarde, con el arribo de más escaleras, las cuales podían mantener a 50 hombres escalando simultáneamente, el asalto se consumía. Llegada a las 9:30 de la mañana, la bandera del regimiento Voltigeur, comandado por Johnston, era izada en la torre de la pared este del recinto. Como resultado del incesante bombardeo, los cirujanos mexicanos intentaban mantener las operaciones activas, pero los muertos se incrementaban y las provisiones médicas se mantenían agotadas. Los jóvenes cadetes del colegio militar, 50 en total, mantenían el espíritu de combate aun cuando sus limitaciones militares eran obvias. Nicolás Bravo y Santa Ana se daban cuenta de que muchas muertes hubieran sido evitadas si se hubieran emplazado al pie de la colina en lugar de dejarlas a la intemperie de los bombardeos estadounidenses en el castillo. La sed de venganza de los estadounidenses era evidente. La dolorosa pérdida de compañeros de combate en la batalla de Molino del Rey a manos de los heroicos defensores mexicanos hacía que los norteamericanos no tuvieran piedad del enemigo.
general Bravo era forzado a rendirse y cedía su valiosa espada cubierta de joyas preciosas a los norteamericanos. Aunque 6 de los cadetes del colegio militar no corrían con la misma suerte, decidiendo morir que caer rendidos ante los norteamericanos. Los jóvenes cadetes, los cuales eran en realidad unos adolescentes todavía, se habían voluntariado a formar parte de la defensa del bastión. Entre ellos se encontraba el teniente Juan de la Barrera y los subtenientes Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia. Todos resultarían muertos durante el ataque final de los norteamericanos. Uno de ellos enrollaba la bandera mexicana en su cuerpo, arrojándose al precipicio desde lo alto de la cumbre del castillo para prevenir que el estandarte cayera en manos del enemigo. Estos serían reconocidos por el gobierno mexicano tiempo después del final del conflicto como los niños héroes de la guerra. Las pérdidas mexicanas eran cuantiosas. Estas acumulaban 1,800 en total entre muertos y heridos. Los estadounidenses sufrían quebrantos muy considerables, aunque mucho menor de los sufridos en la batalla del Molino del Rey. Las cuentas oficiales indicarían que 130 resultaban muertos, con 703 heridos y 29 desaparecidos. Entre las pérdidas estadounidenses se encontraba uno de los oficiales que conducía la columna de asalto al castillo, así como otros varios ingenieros. El mismo general Pillow sufriría una grave herida en una pierna, pero en general el voraz asalto de la artillería y de la infantería norteamericana se imponía una vez más. Al término de la batalla, la bandera estadounidense era izada en la torre del castillo, lo que le indicaba al coronel Horney y al teniente Broderick, emplazados en una colina en Mixcoac a poca distancia, que era tiempo ya de ejecutar a los sanpatricios capturados en la batalla de Churubusco. Sin perder tiempo alguno, los generales Quitman y Worth ordenaban a sus tropas a dirigirse hacia la Ciudad de México. Estas avanzaban a través de las calzadas adyacentes al castillo. En su trayecto encontraban un poco de resistencia, pero finalmente Worth tomaba posesión de la garita de San Cosme, situada esta en la esquina noroeste de la ciudad, mientras que Quitman hacía lo mismo con la garita de Belén, al suroeste de la capital mexicana. Durante el curso de la noche, Santa Anna evacuaba la ciudad con la intención de recuperar sus fuerzas y para no poner en riesgo la vida de los residentes. Esporádicos combates se efectuaban al siguiente día por la mañana, pero durante las horas del mediodía del 14 de septiembre de 1847, el general Winfield Scott cabalgaba su caballo en dirección al Zócalo de la Ciudad de México, mientras las tropas norteamericanas presentes entonaban su nombre. Instantes después, la bandera estadounidense era izada en el Palacio Nacional.